Bien, de varios. Bueno, la energía obtenida del alimento fueron en el caso de la energía libre de Gibbs, menos 0,10, en el caso de la entalpía de un alimento es de menos 0,02. Ambos se miden en kilojoule partido en gramo y son fuentes experimentales. Mientras mayor sea el consumo cierto de alimento, mayor va a ser la energía que yo puedo obtener a partir de ellos. La entropía, bueno, la entropía, cierto, se define como el grado de desorden de las partículas, cierto, que yo le voy a adicionar a el universo. Por lo general tenemos que el universo tiende al desorden. En este caso tenemos que la entropía que le vamos a agregar al universo es de ese valor y la ecuación que voy a utilizar es la segunda ley de la termodinámica que relaciona temperatura corporal con la energía no disponible para realizar un trabajo. La temperatura corporal es una temperatura homeostática en la cual todos los procesos tienen lugar de manera correcta y la temperatura corporal es de 37 grados Celsius aproximadamente, una fuente bibliográfica. La capacidad calorífica del músculo o calórica es la cantidad de calor que yo requiero para aumentar en 1 grado Celsius la temperatura de una determinada cantidad de sustancia. Esta capacidad calorífica es una fuente experimental y me da ese valor y según fórmula vendría a ser delta Q, que vendría a ser el calor partido en delta T. Bien, la temperatura del músculo, la ecuación que voy a utilizar para calcularles el contenido calórico que va a relacionar estas variables. Bueno, la temperatura del músculo es de 62,4 grados Celsius aproximadamente. ¿Y eso por qué? Porque el músculo aumenta considerablemente su tasa metabólica, por lo que requiere mayores cantidades de ATP. Y al romperse el ATP se libera grandes cantidades de energía en forma de calor. La temperatura externa es de 20 grados Celsius aproximadamente, es una fuente experimental. Y la temperatura, cierto, externa actúa como un factor homeostático para poder regularla, cierto, con la temperatura interna. La superficie interna de los vasos, bueno, es de ese valor, ¿cierto? Aproximadamente, y vendría a ser la distancia desde el borde del músculo, ¿cierto? A el capilar. En este caso tenemos la fibra muscular y aquí está el capilar. El coeficiente de conducción del tejido es de ese valor, ¿cierto? Y es una propiedad que va a permitir tanto la conducción del calor como también la conducción de la electricidad a través de la piel. El ancho de la piel, bueno, el ancho de la piel es de ese valor aproximadamente y vendría a ser la distancia desde los capilares, ¿cierto?, hasta la superficie. Bueno, en este caso tenemos que el ancho de la piel, por lo general ese valor, ¿cierto?, va a ser en lugares donde la piel va a ser muy gruesa, como por ejemplo en los talones. Bueno, respecto, ¿cierto?, a la temperatura en la superficie de la piel va a ser de 36,6 grados Celsius aproximadamente. Utilicé la ecuación de temperatura en la interfase cierto 1 que va a relacionar todos estos valores. También utilizo temperatura externa, ¿cierto?, para comparar y la temperatura, ¿cierto?, de la sangre. Por lo general la temperatura en la superficie de la piel es un poco inferior, ¿cierto?, a la temperatura de la sangre. Respecto a la masa del líquido transpirado, utilicé la ecuación de calor latente específico que relaciona tanto el calor total a disipar por transpiración y el calor latente a evaporar en agua. Me da un valor de 1,5 kilogramos aproximadamente y esta transpiración es un mecanismo, ¿cierto?, homeostático para regular, ¿cierto?, la temperatura a través de la evaporación del agua por una propiedad del calor específico del agua. El calor latente, ¿cierto?, del agua para evaporar el agua, ¿cierto?, vendría a ser de 540 kilogramos por calorías, partido en kilogramo, digo, aproximadamente. Bueno, y esto vendría a ser la cantidad de calor necesario, ¿cierto?, para cambiar una fase. Eso vendría a ser el calor latente y en este caso vendría a ser el calor, la cantidad de calor necesario para evaporar, ¿cierto?, el agua.